Listo, entonces vamos a mirar la parte de los métodos de identificación que corresponden entonces a los dos tipos de sistemas que vimos, que sería el de identificación fuera de línea y el de identificación en línea. Inicialmente vamos a generar entonces los vectores con datos para el sistema que queremos simular. Entonces yo voy a definir una función de transferencia, por ejemplo, de la forma tf, coloco el numerador y el denominador. Entonces ahí está la función de transferencia. Es una función de transferencia en tiempo continuo. Recuerden que las plantas que nosotros vamos a identificar corresponden a plantas en tiempo continuo, que nosotros vamos a acceder a datos a partir de modelos en tiempo discreto. Vamos a utilizar entonces las funciones de sistemas para simulación de sistemas lineales. Entonces planteamos una función de esta forma, LSIM. LSIM me simula entonces el modelo que va a estar acá en sys con el vector u que yo le dé. Entonces habíamos utilizado un vector de tiempo, seleccionamos un tiempo de muestreo, entonces decimos por ejemplo 0 en pasos del tiempo de muestreo que yo seleccione. Entonces por ejemplo vamos a seleccionar un tiempo de muestreo de 0.1 segundos y entonces digo que él me lo genere 0 en pasos de h hasta y generemos por ejemplo 100 muestras. Entonces ahí tengo el vector de tiempo. Una vez que tengo el vector de tiempo, este vector de tiempo es un vector que tiene los siguientes datos. Entonces tiene 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, así. Hasta los 100 datos que serían 10 segundos. Ese sería entonces el vector de tiempo. Si yo quiero, por ejemplo, ahí está fila, si lo quiero poner columna, pues haría así, t igual a t, comillita, y ya me queda, no sé si notaron acá en la dimensión, estaba de 1 por 101, ahora quedó de 101 por 1, entonces es un vector columna. Antes estaba como fila y este es el operador de la traspuesta. Yo puedo definir entonces un vector u con el mismo número de datos. Entonces yo podría colocar, ¿cuántos datos son acá? 101. Puedo utilizar un vector, por ejemplo, con datos aleatorios de 101,1. Y voy a mirar la respuesta de esos datos. Entonces coloco aquí LSIM. El sistema que generé, que se va a llamar, pongámoslo por ejemplo, sys. Vamos a generar este sistema, entonces LSIM sys, u, t. Este sería entonces el comando que utilizamos para esa simulación. Miren que estamos simulando el sistema en tiempo continuo. No es un sistema en tiempo discreto, es el sistema en tiempo continuo. Sino que le estamos evaluando en un vector de tiempo que son muestras. Es como si el sistema en tiempo continuo lo estuviéramos muestreando. Este que aparece aquí, gris, es la señal de entrada, o sea la U, una señal aleatoria. Y esta que aparece en azul es la señal de salida. Entonces tengo entrada, salida. Yo puedo decirle acá, por ejemplo, y igual a LSIM, a ver, y ahí me devuelve entonces el vector de datos, que sería y. Yo puedo decirle acá, por ejemplo, plot t, y. Aquí estaría graficando únicamente la señal de salida, o le digo plot t, u, y aquí estaría graficando la señal de entrada, o puedo graficar las dos, t, u, y le coloco una leyenda donde diga que la primera es u y la segunda es y.
Entonces aquí está el U y el Y como para saber cuáles son. Entonces ahí tenemos los dos datos. Son los datos de entrada y de salida. Simulé 101 muestras. Es un sistema de segundo orden. Vamos a identificarlo inicialmente como un sistema de orden 1. Entonces recuerden, tenemos que construir una matriz que me represente entonces las muestras. Entonces vamos a construir la matriz, primero el Y. Entonces el Y sería los datos de Y. Si vamos a hacer un modelo de primer orden, entonces acá iría desde 2 hasta 101. Es más o menos lo que teníamos de la clase anterior. Y en el H entonces tendríamos dos columnas. Una que contiene al Y desde el 1, este sería hasta el 101. Y este desde el U desde el 1 hasta el 101. Tenemos que mirar son los tamaños. Yo tengo 101 datos. Entonces aquí, por ejemplo, puedo colocar desde 1 hasta 100 para que me queden 100 datos. Y entonces en el Y coloco desde 2 hasta 101, que serían los datos entonces que van finales. Entonces ahí tendría el Y, ya está, de 1 hasta 100. Y el H, mire que va 100 por 2. Entonces aquí me quedó 100 por 1 y este 100 por 2, que son las dos columnas. Y aplico la ecuación de mínimos cuadrados. Ahí estoy colocando el de mínimos cuadrados fuera de línea. Pues eso debe coincidir con las ecuaciones que hicimos en el texto. Entonces los parámetros, θ sería la inversa de H traspuesto por H por H traspuesto, sí, por Y. Entonces estos serían los dos parámetros. O sea que yo estoy aproximando ese sistema con una función de transferencia de este orden. Que sería orden 1. ¿A qué tiempo de muestreo? Al tiempo de muestreo 0.1. ¿Cómo mira uno que esté bien identificado? Entonces yo podría hacer un gráfico sobre esta misma, con el mismo vector de tiempo. Pero entonces debo generar una nueva función. Entonces sistema 1, TF. ¿Cuál es el numerador? Entonces el numerador sería el B, o sea, 0.0152. Lo identifiqué como si fuera de orden 1, pero la planta es de orden 2. 0.0152. El numerador sería 1 y A1. A1 sería menos 0.9898. Coma el tiempo de muestreo, o sea, H minúsculo. Este sería el sistema discreto que estoy identificando. Voy a utilizar la misma función, el sim, esta. Voy a obtener una salida discreta. Voy a ponerle el mismo U. Voy a ponerle el mismo T. ¿Quiero simular qué? El sistema discreto. Aquí obtengo el Y discreto. Y voy a graficar el Y discreto. Para la misma variable de entrada. Este sería el Y discreto. Los comparo. Recuerden que estoy graficando con la misma señal, que sería la misma señal de entrada, o sea, esta misma. Entonces aquí sería, por ejemplo, plot T, YD, grafiquémoslo en... Esa que está en amarillo es la que estoy aproximando. Yo estoy aproximando un sistema de segundo orden y esta es la aproximación que me da. Vamos a hacerlo, hacer el mismo proceso de identificación como un sistema de segundo orden. Entonces, como el sistema de segundo orden, ya tengo que agregar acá más datos. Entonces aquí el Y ya sería desde el 3 hasta el 101. Y al H le vamos a agregar dos columnas más. Entonces este iría desde 2 hasta 100. Y desde 1 hasta 101.
U desde 2 hasta 100, U desde 1 hasta 101. Este sería como el Y, el K es en 3, entonces Y en 3, Y en K-1, Y en K-2, K-1, K-2. Eso es lo que estamos generando ahí. Ese sería el H. Miremos que todas me estén quedando igual. Perdón, de 2 hasta 101. 3 hasta 101. 2 hasta 100. 1 hasta 99. 2 hasta 100. 1 hasta 99. Entonces ya tengo el H. Otra vez hago la identificación. Estos son los valores de teta. Construyo la función de transferencia. Entonces llamemos a esta sys2. Y entonces ahora tendría aquí el teta en la posición 3 y aquí el teta en la posición 4. 1 y este sería menos el teta en la posición 1 y menos el teta en la posición 2. H, ese sería el sistema 2. Esa es la función de transferencia que estamos identificando. Vamos a colocarle exactamente la misma entrada. Entonces hago otra vez el LSIM con el Y discreto, pero ahora lo hago con el sys2. Pongámosle a este Y de 2. Y vuelvo y grafico. Miren que ahí quedó, bueno, quedó sobre el sistema. Venga, grafiquémoslas todas. Plot, entonces T, U, Y, YD, YD, ¿cómo la llamamos? 2. Y entonces serían leyenda. El primero es el U, el segundo el Y, el tercero el Y discreto del sistema de orden 1 y el cuarto el Y discreto del sistema de orden 2. Aquí sobre esta estaría el Y discreto de orden 1 y de orden 2. Miren que la aproximación es igual. Entonces vea por ejemplo acá que este, que es el que aproximamos como uno de orden 1, no es capaz de seguir la planta. Pero este sí, el de orden 2. Verifiquemos ahí que ese sea el que estamos graficando. Entonces, por ejemplo el YD voy a darle otra vez plot T, Y de 2, que es el que estamos graficando, y vamos a ponerle que lo grafique en rojo con asteriscos. Miren que ahí está el sistema. Ese sería el que estamos graficando. Y el otro pues es el YD, que es el que queda montado sobre la misma función. El YD, pongámoslo acá en azul con circulitos. Perdón, no es el YD, el Y. Con más, azul con más. Entonces, eso, acá quedaron los dos, el que tiene el más y el que tiene el asterisco, que son los dos que estamos identificando. Miren que dan exactamente igual. Ese es el proceso de identificación fuera de línea. Miren que el sistema de primer orden me arroja unos valores, pero no es capaz de identificar la planta. Cambiemos la planta. Bueno, antes de cambiar la planta, miremos qué polos tiene la planta.
Entonces, estos son los polos que tiene la planta. Polos en -1. Y el sistema no es capaz de seguirlos. Vamos a cambiar la planta por un sistema que tenga polos dominantes. O sea, que tenga un polo más cerca del eje imaginario que el otro. De esa forma, uno podría sugerir que el polo dominante es el que está más cerca, que siempre el sistema responde con la velocidad más lenta. Entonces vamos a colocar dos polos. Entonces, por ejemplo, en el sistema cis vamos a definir no esta planta, sino que aquí vamos a colocar entonces dos raíces. Entonces coloquemos, por ejemplo, dos raíces. Una raíz en -1. El sistema que está actualmente tiene las dos raíces en -1. Entonces vamos a colocar una en -1 y la otra en -10. Vamos a realizar exactamente el mismo proceso. Entonces y igual LSIM, cis, u, t, no va a cambiar nada. Entonces ya tengo el y. Aquí van quedando los comandos que vamos poniendo. Construyo de nuevo el y. Vamos a identificar el sistema de orden 2. Entonces serían estos dos con este. Entonces ahí tengo los dos nuevos valores. Construyo la función de transferencia. cis1 igual tf, y entonces acá sería teta en la posición 2, coma 1 espacio teta en la posición 1, negativo, fin, coma h, que es el tiempo de muestreo. Esta es la nueva función de transferencia, entonces le decimos yd igual LSIM 1 cis u, t, listo. Identificamos el sistema como si fuera de orden 2, entonces esta ecuación, cis 2, estoy repitiendo el mismo proceso y ahora vamos a graficar. T, U, Y, YD, YD2. Lo graficamos en otro. Eso. Se quedaron igual. U, T. U, T, Y, Y2. Poli 1, poli 2. Listo. Entonces vamos a mirar. Vamos a comparar las dos plantas. ¿Cuáles son las que tenemos que graficar? Entonces grafiquemos únicamente las dos de comparación. T, YD, coma T, Y2. Eso. Y miremos el T, Y. Listo. Y ahora graficamos el modelo del sistema, la leyenda, que sería, simplemente estoy omitiendo el U. Entonces sería YD, que es el de primer orden. YD2, que es el de orden 2. Y solo, que es el de primer orden, YD2 y Y. Eso. Entonces, este de acá abajo es el Y de primer orden. Y este de acá arriba es el Y real, que sería el que estamos aproximando. Miren que acá la aproximación del de primer orden es buena, ¿sí? Está logrando seguir el sistema. Hay algunas diferencias,
pero como es un sistema con el polo dominante, la está siguiendo, pues está siguiendo la respuesta del sistema. Vamos a mirar lo mismo para el sistema de segundo orden. Entonces hagámosle el LCIM al Y2. Miren que ahí el otro, sino que acá no se alcanza a notar, vamos a hacer lo mismo que hicimos ahora con los gráficos. Voy a graficar el de segundo orden con así, tal cual. Ese sería el de segundo orden. Voy a graficar el Y con línea punteada y con asterisco. Como es asterisco, línea punteada en rojo. Miren que el de Y2, o sea el del segundo orden, con el real quedan exactamente superpuestos, uno y otro. Miremos qué pasa con el simulado. Entonces vamos a graficar otra vez todo. Voy a cerrar la gráfica y los grafico otra vez todos. Entonces sería primero el real. Entonces este. Entonces ese es el real. Después el de primer orden. Entonces el de primer orden, grafiquémoslo con circulitos en azul. Ese es el de primer orden. Miren que lo aproxima mejor, pero no es exactamente igual. Y ahora hagamos el de segundo orden. Entonces este grafiquémoslo simplemente con la línea en otro color. Miren que ese va justo con el de segundo orden. Entonces miren que en el caso, por ejemplo, de polos dominantes, el de primer orden se asemeja más a la curva, antes no. Ahora sí es capaz de seguirla, un poco, sobre todo acá al final. Pero pues el modelo de segundo orden lo aproxima mucho mejor. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un sistema con polos dominantes y lo identifico como uno de primer orden, el controlador podría funcionar. ¿Por qué? Porque las señales se parecen. La señal de entrada y la de salida cuando lo someto exactamente a la misma entrada. ¿Ahí qué estoy tratando de hacer? Estoy tratando de estimar dos funciones de transferencia, que serían las funciones de transferencia de los sistemas, a partir de la aproximación de ellos. Uno como un modelo de segundo orden y otro como modelo del primer orden. ¿Cuál es el modelo correcto? El de segundo orden. ¿Por qué? Porque la planta es de segundo orden y porque miren que el error entre el real y el estimado sería 0. Recuerden que es el de los mínimos cuadrados. Calculemos cómo es el error. Entonces sería y menos yd. Son vectores. Entonces vamos a hacer la norma al cuadrado. Si recuerdan la deducción que hicimos. Entonces sería yd, estos son vectores columna. Entonces traspuesto por y menos yd. Este sería el error con el sistema de primer orden. El error al cuadrado. Vamos a hacerlo con el sistema de segundo orden. Ese es el error. Miren que acá el error es pequeño, pero acá es mucho más pequeño, es 0. ¿Sí? O sea que el sistema de segundo orden sería el adecuado. Esta es una manera experimental de determinar cuál es el orden adecuado para hacer la identificación de un sistema. Entonces usted empieza a probar, adquiere los datos y prueba con orden 1, con orden 2, con orden 3. ¿Qué evalúa? El error. El que le dé con un error más pequeño, ese sería el valor adecuado. Pero debe someterlo exactamente con los mismos datos de entrada. Miren que todos los datos tienen exactamente los mismos datos de entrada. El U es igual, no lo cambié. Lo único que estoy haciendo es mirar ante los diferentes elementos que da. Este sería el del método fuera de línea, este fue el que hicimos en clase. Pero acá ya estaría pues para el modelo de primero, de segundo y estamos haciendo la evaluación con todos los sistemas. Al final, ¿cuál es la ecuación que a nosotros nos interesa? Esta. Teta igual a la inversa, h traspuesto por h traspuesto por y la construcción de la matriz h, que esa sí depende pues de las columnas, que son esta para el de segundo orden y
esta para el del primero. Pues que esas las va construyendo uno, esas fueron las dos que hicimos la clase anterior. Sino que para la clase anterior, por ejemplo, el que mejor daba era el de primer orden. ¿Por qué? Pues porque la planta que simulé era una planta de primer orden. Entonces ese es el que mejor da. Uno siempre trata de diseñar o de identificar con el menor orden posible. ¿Por qué? Porque el controlador necesario va a ser mucho más simple. Entonces, si a usted le da un error pequeño con el de primer orden y con ese le funciona el controlador, listo. Si el de segundo orden le da un error todavía más pequeño, pues entonces y el de primer orden no le funcionó bien, entonces lo hace con el de segundo. Pero uno siempre trataría de hacer el controlador más pequeño necesario para representar el sistema. Vamos a hacer ahora el de fuera de línea. Entonces vamos a hacer dos, el del algoritmo de proyección y el algoritmo de mínimos cuadrados. Voy a utilizar los mismos datos, o sea, los datos de U y de Y. Y voy a grabar entonces los dos. Eso sí lo voy a hacer dentro de un ciclo for. Entonces, por ejemplo, aquí voy a iterar sobre las muestras. Entonces voy a ir desde 1 hasta 101. Aquí recuerden que necesito un vector inicial. Un vector inicial para teta. Entonces coloco, por ejemplo, el valor inicial de teta. Para el sistema de primer orden sería, puedo arrancar en ceros, por ejemplo, serían dos valores. Este sería el del primer orden. Y vamos a hacer aquí abajo el de segundo orden. Entonces miren, tengo un valor inicial. Voy a hacer inicialmente el algoritmo de proyección. Valor inicial, recorro 101 datos. ¿Qué tengo que construir? El phi. Entonces el phi es igual a ¿qué? Al y de k menos 1. Y al u de k menos 1. Entonces y de k menos 1, punto y coma, u de k menos 1. Aquí en los índices debo hacerlo para que el valor menor sea 0, sea, perdón, 1. Entonces aquí no puedo arrancar desde k igual a 1, porque me da aquí en el y de k menos 1, 0. Entonces arrancaría desde 2. Para el sistema de primer orden. Entonces este es el phi. Y aquí encuentro el nuevo teta. Teta igual a teta de k menos 1 más phi sobre phi traspuesto por phi por y. ¿En qué posición? K menos y estimado, que sería phi traspuesto por teta. Voy a almacenar el y para que miren la aproximación. Entonces el y en la posición K lo voy a guardar, que sería este. Este sería el y en la posición K. Lo voy a guardar para después graficar y comparar las dos gráficas. Este sería entonces el algoritmo de proyección. Voy a ponerle acá una pausa. Y voy a ir haciendo el plot. Voy a graficar el y el y. Voy a arrancar el y en 0.
Entonces, bueno, aquí me va construyendo la gráfica. Esa es la aproximación que estoy haciendo. Quieren, esperen, lo hago con punticos para que el YD salga bien. Entonces voy a graficar inicialmente nomás el Y. Y después entonces grafico el YD. Pero al YD solo le voy a graficar los asterisco listo. Entonces inicialmente el Y es el que está en rojo, lo arranqué en 0. Ese es el valor que está estimando, ¿sí? Estoy con el algoritmo de proyección. Miren que ahí tiene pequeñas variaciones, pero se empieza a acercar. Miren que ahí ya se acercó. Se demoró más, pero logró hacer la estimación del sistema. Entonces miren que al principio varió mucho, pero logra aproximar al final. Ahora, ¿a qué parámetros llegó? Este es el del primer orden. Entonces llegó a este conjunto de parámetros. ¿Cuáles son los de la planta? Calculemos el de primer orden. El de primer orden es este, con este h y con θ igual a este. Estos fueron los del modelo de primer orden que identifiqué con el mínimos cuadrados fuera de línea. Sí. Claro. Entonces, estos son los que identifiqué. Estos son los del modelo identificado con mínimos cuadrados. Entonces, por ejemplo, voy a ponerle acá 0.9, ese lo voy a dejar en 0. Entonces 0.9 y 0. Entonces, vuelvo a correr. Miren que ya no varió tanto, ya está dando mucho más cerca de la función, o sea, lo hizo mucho más rápido, pero pues igual se demora. Ahora, estoy con un modelo de primer orden. O sea, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy haciendo una aproximación de primer orden para un modelo de segundo orden. Pero miren que ahí se va aproximando. Voy a quitarle acá el comentario a este valor, que es el de θ. Parece interesante que lo vean. En cada iteración yo tengo un nuevo valor de θ. Miren que ahí me va apareciendo el nuevo valor de θ. En cada iteración. Ese valor de θ debe ir acercándose a la función. Miren que ahí está variando. Cuando ya logre aproximarla, el valor de θ no debe cambiar mucho. Miren, por ejemplo, el primer elemento. Miren que ya está cambiando únicamente está cambiando únicamente el tercer decimal, el segundo. Pero a este valor es el que está llegando. Es el modelo de aproximación de primer orden. Hagamos el de segundo orden. Entonces en el modelo de segundo orden ya tengo 4 parámetros. Voy a arrancar en 0. Ya necesito arrancar desde el K3 y acá voy a tener YK-1, YK-2, UDK-1, UDK-2. Y este sería Y2. De resto, mire que no modifiqué ninguna ecuación. Esta ecuación sigue siendo la misma. Aquí
miren que cuando construí el U lo hice con valores aleatorios. Entonces sé que la multiplicación nunca me va a dar 0. Pero si yo fuera a colocar cualquier U, pues aquí haría esta verificación primero. Si phi traspuesta por phi es igual a 0, entonces teta igual a teta, que es teta de k igual a teta de k menos 1. Si no, entonces esta función. En el caso de que esta división sea 0, pero como el U aquí lo generé con aleatorios, nunca me va a dar 0. Ahora, miren que aquí teta igual a teta, pues esto lo puedo quitar. Entonces más bien lo hago con el diferente, así, y omito esta instrucción, porque nunca la voy a utilizar. Lo que estaba es exactamente igual a esto. No, porque aquí ya lo estoy haciendo, o sea, si es igual a 0, el teta de k es igual al teta de k menos 1. Y si es diferente lo cambia, pues entonces no lo cambio, no lo asigno. Y entonces lo hago con el solo para el caso del diferente. O lo dejo así. Así. Que sería lo mismo. Sí, sí. Entonces vamos a hacer aquí, este sería el y de 2. Entonces lo mismo, plot t, y, este sería el y de 2. La misma función, pero acá el sistema es de orden 2. Estos son los parámetros de la primera iteración. Voy a hacer acá el y de 2 en 0. Entonces arranco en 0. Entonces lo mismo, es el algoritmo de proyección, pero este es el modelo de segundo orden. A estos fue los parámetros que llegó. Vamos a ver cuál es el modelo inicial. Miren que ahí, por ejemplo, no fue capaz de identificar, los parámetros nunca se detuvieron. Vamos a mirar en cuánto da el del y. Entonces y el del h. Y teta. Estos son los valores iniciales. Voy a poner los valores iniciales aquí cerca. Entonces los voy a poner cerca. Vuelvo a correr. Miren que aquí ya con los valores cercanos es capaz de seguirlo, funciona muy bien. Entonces, ¿cuándo funciona bien el algoritmo de proyección? Cuando usted está cerca de la solución. Si usted le da unos buenos valores iniciales, el algoritmo va a funcionar muy bien. ¿Por qué? Porque usted ya tiene un buen punto de inicio. Si no, se puede demorar más. Ahora, miremos ahora los algoritmos, por ejemplo, de mínimos cuadrados. Pero mínimos cuadrados en línea. Estos son los del algoritmo de proyección. Entonces voy a hacer el de mínimos cuadrados en línea. ¿Cuál es la diferencia? Que tengo que arrancar una nueva variable acá que se llama P. Entonces dijimos que P era igual a la matriz identidad del mismo tamaño. Y aquí entonces es teta P por phi sobre 1 más phi traspuesta por P por phi. Es lo único que cambia. Y tengo que agregar otra ecuación. P igual a P menos P por phi traspuesto por P sobre 1 más phi traspuesto por P por phi.
Entonces esta es de la matriz P y de teta. No cambio nada más. ¿Cuál sería el del sistema de orden 2? Voy a arrancar de nuevo estos en 0. Estos también en 0. ¿Cuál es el sistema de orden 2? Entonces copio este. Tengo que crear acá una nueva matriz P que sea igual a la matriz identidad, pero ahora son 4 parámetros, entonces 4. Ya el de mínimos cuadrados no necesita esto, sino solo estas dos instrucciones. Creo que borré una. Entonces y de 2, listo. Entonces vamos a graficar el de primer orden. Esa es la aproximación del de primer orden con mínimos cuadrados. Listo. Eso fue lo que dio. P por phi traspuesta. Listo. Vamos a poner una matriz P más grande. Y vuelvo a correr ese mismo. Miren que la matriz P está bajando. Arrancamos en 1000. Miren ya dónde va. Y miren que la estimación mejoró. O sea, con una matriz P más grande, miren que logró identificar más rápido. ¿Por qué? Porque es la ganancia inicial. Ahora esa matriz P va tendiendo a 0. Entonces ese era el valor inicial que yo les decía que se puede ajustar. Con eso usted puede lograr que el algoritmo funcione un poco mejor, dando el valor de P de ganancia inicial. Entonces ahí ya terminó de identificar el valor de teta este. ¿Cuál era el valor de teta fuera de línea? Este. Entonces fuera de línea y en línea. Vamos a mirar ahora el de segundo orden. Entonces en el de segundo orden, de nuevo voy a arrancar el P con la matriz identidad. Entonces miren que ahí no logra hacer la identificación inicial. Miren que el valor de P se mantiene casi en 1. Miren los elementos de la diagonal. Los arrancamos en 1. ¿En cuánto va? En 0.96. Si tuviéramos una variación de U más grande, que ya no fuera un valor aleatorio, sino una variación más grande, la identificación podría mejorar. Pero si yo aumento el valor de ganancia, por ejemplo a 1000, miren entonces lo que pasa con el método de identificación. Entonces miren que también mejora y ya logra seguir la planta. Miren también que el valor de P va bajando. Miren los valores de la diagonal. Arrancamos en 1000. Miren ya dónde va. Entonces ahí ya logra seguir el sistema que sería el resultado de identificación. Entonces aquí esos algoritmos son los que permiten hacer la identificación de los sistemas. Ahí estamos haciendo el de primer y el de segundo orden. Este es el valor identificado en línea. Este es el valor fuera de línea. Si yo le doy, miren que acá aunque se está identificando, los valores todavía son diferentes. Pero si yo le doy acá valores todavía mayores, puedo lograr que esa identificación sea más rápida.
Entonces yo puedo aumentar la ganancia de dos formas. Miren que ahí ya casi no hay error, ahí la está siguiendo bien. Entonces yo puedo aumentar esa ganancia de dos formas. Una, teniendo un error más grande. El error más grande lo puedo conseguir, miren acá el valor de teta. Y el de fuera de línea es este. Entonces, aunque no son parecidos, los del numerador ya están muy parecidos, los del denominador todavía no, pero ya se acercan más. Entonces yo puedo lograr ese efecto de la identificación aumentando este valor de P, miren que el valor de P me aumenta la ganancia, o teniendo un error más grande. El error más grande se consigue cambiando el valor de U más. O sea, yo ya no lo pongo, por ejemplo, aleatorio, sino que lo dejo, por ejemplo, un momento en 0, después lo paso a 1, después lo paso a 20, después lo paso a menos 20. Esos cambios bruscos hacen que el sistema identifique más rápido. Pero aquí yo estoy igual cambiando la señal con un valor aleatorio y a partir de esos datos estoy haciendo la identificación. Cuando uno está haciendo la identificación en línea, pues uno no tiene los datos grabados, sino que va recibiendo los valores de Y. Entonces usted tiene que almacenar este vector. ¿Qué datos necesita? Y de K, Y de K menos 1, Y de K menos 2, U de K menos 1, U de K menos 2. O sea que ustedes tienen que almacenar 5 datos. Esos serían los datos que tienen que almacenar para poder hacer la identificación. Entonces ahí está el algoritmo de mínimos cuadrados, de proyección en línea y el de mínimos cuadrados fuera de línea. Esos son los algoritmos que ustedes tienen que implementar ya para la parte de identificación de sistemas reales. Una vez que se tengan los parámetros de la función de transferencia, con esos parámetros diseñamos el controlador. Para mí es muy importante que ustedes noten que aunque los parámetros no son iguales, la respuesta frente a la entrada es la misma. Y si es la misma, quiere decir que el controlador va a funcionar. ¿Por qué? Porque usted está ahí teniendo una función que aunque no tiene exactamente los mismos parámetros, responde igual. Entonces usted va a lograr que el controlador funcione. Entonces, y eso es lo que pues vemos aquí. Miren que los parámetros se van acercando y pues siguen la función. Se alcanzan las muestras de la función. Aquí pues las primeras muestras, ¿cuántas? 1, 2, 3 muestras. Todavía se alejan, en la cuarta ya alcanzó el sistema. Usualmente eso va asociado al número de parámetros. Entonces, si el controlador, por ejemplo, está bien, la señal de control está variando bien, en un número de muestras igual al número de parámetros, el sistema tiene que quedar bien identificado. Si usted tiene una variación adecuada. Entonces, un sistema de orden 2 lo debería hacer en dos muestras. En 2 muestras ya debe llegar. Eso lo consiguen entonces ¿cómo? Ganancia alta o una señal de control con una variación más grande. Los dos parámetros lo que cambian es el error. Recuerden que aquí yo estoy tratando de aproximar un sistema de segundo orden con uno de primero. Entonces aquí no es de esperarse que en pocas muestras sea capaz de seguirlo. ¿Por qué? Porque el sistema no es del orden que corresponde. Estoy tratando de identificar con un sistema de orden menor. Pero miren que responde similar. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo pruebo un controlador, probablemente funcione. Es la ganancia inicial. La ganancia inicial del algoritmo es esto. En realidad, pues el significado quiere decir qué tanto confía usted en los datos iniciales. Entonces, esta matriz es la matriz de covarianza. Esa matriz de covarianza es una confianza de los datos de una información a priori. Entonces, si usted no confía en estos datos, quiere decir que los datos que usted va a calcular están muy lejos de estos datos que usted está dando como datos iniciales. Entre más grande sea esto, menos es la confianza que usted tiene. O sea, o más alejados va a estar el valor inicial del valor final. Si esto es muy pequeño, quiere decir que usted está casi en la respuesta. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué valor tiene? 0.95 y 0.88. Entonces, si yo pongo acá 0.95 y 0.044, yo sé que estoy muy cerca de la respuesta.
Entonces, en vez de colocar un valor grande, coloco un valor pequeño. ¿Para qué? Para que no se aleje mucho de esa respuesta. ¿Por qué? Porque recuerden que este P es la ganancia del algoritmo. Entonces, si yo ya sé que estoy en un valor cercano, calculo un P pequeño. ¿Para qué? Para que no se alejen. Miren que el P casi ni baja. ¿Por qué? Porque yo ya le di un valor de respuesta cercano. Esa es la ganancia del algoritmo. Entonces ahí usted va a controlar el valor de ganancia. Si usted no sabe si los valores que usted está poniendo son, o sea, si usted los pone aleatorios o los pone en cero, usted pone un P grande. Pero si usted ya colocó, por ejemplo, un proceso de estimación y le dieron unos valores, la siguiente vez que lo corra, más bien ponga esos valores como valores iniciales. Y el valor del P, póngalo pequeño. Porque si usted lo pone grande, esto va a variar como si los valores iniciales estuvieran lejos. Porque eso es lo que da usted con la ganancia. Entonces, por eso es necesario definir ese valor de ganancia. Y así en los algoritmos ustedes lo van a hacer. Cuando ustedes estén trabajando sobre el sistema real, ese es el cambio que deben tener en cuenta. Por ejemplo, la primera vez que lo corrieron, un P grande, identificaron unos parámetros, teta, entonces los graban, los ponen como valores iniciales. La siguiente vez que lo corran, arranquen con esos valores iniciales y el P ya puede ser pequeño, en la matriz de identidad o valores inclusive más pequeños si los parámetros son muy buenos. Ahora, si usted le pone unos parámetros malos y le pone un P muy pequeño, el algoritmo se va a demorar muchísimo tiempo en identificar. ¿Por qué? Porque la ganancia va a ser muy pequeña. Eso es lo que pasa con el algoritmo de mínimos cuadrados. El algoritmo de proyección no tiene ganancia. Usted no le va a ajustar ninguna ganancia. Entonces el algoritmo de proyección siempre calcula la mejor estimación a partir de los datos. Pero es muy lento. Miren que se demora muchísimo si usted está muy lejos de los datos. Entonces con este de mínimos cuadrados usted se demora menos para hacer la estimación. Este algoritmo funciona muchísimo mejor. Y pasa lo mismo con el orden. Usted debe seleccionar un orden adecuado para la planta. Siempre uno trata de trabajar desde el menor orden posible. Entonces uno siempre trataría de hacerlo con uno de primer orden, con uno de segundo, con uno de tercero, a no ser que usted ya sepa cuál es el orden de la planta. Entonces usted ya prueba directamente con uno de orden 3 o 4. O a veces, por ejemplo, hay algoritmos de control que requieren el sistema mínimo de segundo orden. Entonces usted arranca con uno de segundo orden. Y así el sistema sea de primer orden, funciona. Entonces, usualmente no hay tanto problema en identificar un sistema de menor orden con uno de mayor. Pero al revés sí. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Que entre mayor sea el orden que usted haya usado para identificar el sistema, mayor es el tamaño del controlador. Y más tiempo se va a demorar en identificar, porque usted tiene mayor número de parámetros. Entonces usted trata siempre de trabajar con el orden menor. Listo. Entonces con eso ya terminamos la parte de identificación.